La paz del Señor sea con todos ustedes, queridos alumnos. Una vez más, estamos juntos en esta clase número 6 de la materia Paternidad Espiritual Bíblica dentro del estudio que estamos realizando, que es el posgrado en Teología y Práctica Ministerial. Así que yo les doy la bienvenida una vez más, les agradezco por estar conectados. Ahí la parte técnica de la facultad está informándome que hay una gran cantidad de alumnos conectados. Tenemos dos partes técnicas, una aquí en la sala de transmisión, y otra parte técnica allá en la ciudad de Córdoba. Ya tenemos a Ada acá y lo tenemos al Pastor Enzo colaborando con nosotros allí en Altagracia. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes a esta clase. Ustedes verán que hay algún pequeño cambio en la forma de transmisión. No hemos transmitido música, bueno, estamos usando un programa básico para transmitir, mientras que la máquina que usamos habitualmente, la computadora que usamos habitualmente, esté en reparación y ya la tengamos como para transmitir con música y con los PowerPoint y con la calidad que ustedes están acostumbrados que le brindamos en la Facultad Bíblica. El tema de hoy, les repito, es la materia Paternidad Espiritual Bíblica. Esta es la clase número 6, probablemente tengamos todavía una clase más, tal vez dos, no lo sé. Pero hoy nos toca un tema que a mí me resulta apasionante. No solamente me resulta interesante, me resulta apasionante, que es la historia del rey Saúl. No he visto demasiados estudios acerca de este gran rey de Israel. Y digo gran rey de Israel porque fue un gran rey. Si uno lee en las Escrituras, pareciera que reinó en Israel nada más que una semana, pero fueron muchísimos años los de su reinado en Israel. Y fue un gran rey, sin lugar a dudas. Sin embargo, tenía algún tipo de precariedad en su conducta o precariedad en su carácter que lo llevó a tener determinadas conductas que hicieron que Dios lo rechazara como rey y le transfiriera su manto de rey a otro, en este caso al rey David. Miren que estamos hablando de paternidad espiritual y estamos hablando de manto de siervo de Dios. En esa época el que tenía el manto de siervo de Dios era el profeta Samuel. Y Dios le permitió al pueblo, el pueblo demandaba rey, y Dios le permitió tener un rey como el resto de las naciones. Le hizo unas advertencias previas en relación a lo que haría ese rey, cuáles serían sus actitudes y la servidumbre a la que lo sometería, y les dio el rey que ellos querían. Les dio un rey elegido por el pueblo, un rey elegido por el pueblo. Entonces tenemos a Samuel, al profeta Samuel, que tenía el manto de profeta, el manto de siervo de Dios, y Dios le da el manto de siervo, no sacándoselo al profeta Samuel, sino un manto especial de siervo de Dios para reinar en Israel. Usted dice, pero no es un manto de siervo, es un manto de rey. Sí, es un manto de siervo, porque todo el que es puesto por Dios para una función siempre es puesto para servir. Siempre es puesto para servir. Ya sea en la congregación la persona que limpia el salón de reuniones, o que lo pinta, o que recibe a la gente en la puerta, o
que hace cualquier otra actividad, la actividad con los niños, la actividad con los jóvenes, la actividad con la música, la actividad con la preparación de la cena del Señor, de los símbolos, todo lo que se haga dentro del pueblo de Dios, hasta inclusive la función pastoral, la función de los ancianos, la función de los consejeros, la función de los líderes, todo lo que hay dentro del pueblo de Dios, todas las funciones son funciones de servicio al pueblo. Entonces no nos engañemos y no nos equivoquemos cuando hablamos de los reyes de Israel. Aquellos reyes que no entendieron este concepto han sido reyes que fracasaron en su función. Le repito, aquellos reyes que no entendieron estos conceptos han sido reyes que fracasaron en su función. Muy importante que tengamos en cuenta esto, para que lo entendamos nosotros y para que no fracasemos en nuestra función de siervos de Dios. Porque aún el manto que recibió el rey Saúl era un manto de siervo. El manto de rey era un manto de siervo. Era un manto que servía para pastorear al pueblo. Acuérdense que cuando usted lee en el Antiguo Testamento la palabra pastores, los pastores que no se dedicaron a las ovejas, no buscaron a la perdida, no sanaron a la perniquebrada, los que querían la lana, la grosura, la carne de las ovejas, etc. No se está refiriendo al concepto de pastores que nosotros entendemos en la actualidad, que entendemos pastores como una función religiosa. En esa época los pastores eran aquellos que ejercían una función política, eran los gobernantes del pueblo. Yo les puse una función política como para llevarlos ustedes a una comprensión. En realidad, funcionalmente, era una función administrativa. Era administrar, gobernar. Entonces siempre, inclusive en el Nuevo Testamento, como ustedes lean, los ancianos que gobiernan bien sean dignos, tenidos por dignos de doble honor. Esa palabra gobiernan es una traducción que debería haber sido que administran. Entonces serían los ancianos que administran bien sean tenidos por dignos de doble honor. Porque la función de gobernar siempre es una función administrativa. Inclusive en el gobierno secular. En el gobierno secular, el poder ejecutivo cada funcionario del poder ejecutivo, tanto el que preside el poder ejecutivo como todos los funcionarios o el poder legislativo o el judicial tienen funciones administrativas, porque aún el poder judicial, la de juzgar, es una función administrativa, es una función de servicio. Todas son funciones de servicios. O sea que el rey Saúl recibió este manto de parte de Dios a través de su padre espiritual, que fue el profeta Samuel. Quiero que entendamos esto. El rey Saúl recibió su manto de siervo de Dios como rey a través de su padre espiritual, que fue el profeta Samuel, y lo recibió de parte de Dios. De parte de Dios a través de su padre espiritual, el profeta Samuel. Esto es muy, muy importante, porque entonces vamos a entender dónde estuvieron los yerros, donde se equivocó el rey Saúl en cuanto al ejercicio de su función de servicio por el manto que había recibido. Entonces, siempre en la Biblia es fundamental el Padre. El Padre. El Padre. Ustedes recuerdan cuando el rey David va a llevarle ahí unos quesos a los jefes del ejército y a ver cómo estaban los hermanos, ¿no? Mandados por su padre. Y
y le referencian justamente al rey Saúl, que había un muchacho ahí que quería pelear contra Goliat el filisteo. Y es muy llamativo que lo que pregunta el rey Saúl es: ¿quién es el padre de este muchacho? ¿Quién es el padre de este muchacho? O sea, la paternidad es lo que te define o identifica tu identidad. Entonces, le contestan: este es David, el hijo de Isaí. Identifican al padre. Bueno, empieza la historia del rey Saúl identificando al padre a quien lo había criado. Su primer padre es quien lo crió. Después Dios le pone un padre espiritual cuando le da el manto de rey. Entonces usted va a leer en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, que lo primero que hace la Escritura es identificar quién es su padre en la carne. Lo identifica como un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Cis con C, no con S, con C al principio y S, Cis. Entonces identifica primero al padre. Entonces muchos a veces eligen ser huérfanos espirituales. Eligen ser huérfanos espirituales, no tener un padre espiritual. Pero esa orfandad está a contramano de lo que nos enseña las Escrituras desde el principio. Siempre identificando hijo de quién. Hijo de quién. De hecho, que nosotros llevamos un apellido, y ese apellido es el apellido que le perteneció a nuestro padre, y al padre de nuestro padre, y al padre del padre de nuestro padre. O sea que el apellido nos está identificando quién es, los que lo tienen vivo, o quién era, a los que ya fallecieron, nuestro padre. Entonces, este hombre que se llamaba Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl. Y Saúl tenía dos características según la Escritura, según el versículo que sigue. Era joven y hermoso. Joven y hermoso. Y dice ahí en 1 Samuel 9:2 que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Y dice que de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, dice que era joven, era hermoso y era alto. Alto. Sobrepasaba a la media del pueblo, de los hombres de Israel, por una cabeza. Pero a mí me llama la atención, y no sé a ustedes, que las Escrituras solamente describen las características físicas de Saúl. Físicas. Era joven, hermoso y alto. Pero nunca habla de sus virtudes. No menciona sus virtudes, no menciona su corazón, no menciona sus valores espirituales, sus riquezas espirituales. Sin embargo, este es el hombre que Dios le dio a el profeta Samuel como hijo espiritual. Nosotros leemos ahí en los versículos 15 al 17. Y un día antes de que Saúl viniese, Yahweh había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y dice que luego que Samuel vio a Saúl, luego que lo vio, no dice dónde ni cómo, luego que lo vio, Yahweh le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo.
¿Quién le dio el hijo espiritual al profeta Samuel? Se lo dio Yahweh nuestro Dios, igual, exactamente igual que lo hizo con Yahshua, cuando pasó toda la noche orando, y a la mañana siguiente, al día siguiente, se juntaron todos sus discípulos, que serían cientos, tal vez miles, ¿por qué no? Pero ya en esa oración de toda la noche, el Padre le había revelado quiénes eran los 12 hijos espirituales que él iba a elegir, a los cuales, dice la Escritura, también llamó apóstoles. O sea, los adoptó como hijos espirituales para enviarlos, que es lo que significa la palabra apóstol. No hay duda de que Saúl fue designado por Dios. Dice, no puede ser porque falló. No importa que haya fallado. ¿Cuánta gente conocemos que ha fallado? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos fallado? Lo cual no quiere decir que no hayamos sido designados por Dios para cumplir una función. Saúl fue designado por Dios para recibir esa unción, para cumplir ese ministerio, ese manto de rey de Israel y salvar, y acuérdense de esto, cumplir la función de rey de Israel, o sea, administrador de Israel, y salvar al pueblo de manos de los filisteos. Entonces, Samuel adopta a Saúl como su hijo espiritual. Miren la adopción, lo adopta como hijo espiritual. La adopción se produce en 1 Samuel 9:22. ¿Qué dice? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, miren la adopción, ¿no? La ceremonia de adopción, qué interesante. Fue a la cocina, le dijo al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Miren, como estamos terminando esta materia, ustedes ya van relacionando lo que es la paternidad espiritual. Que la paternidad espiritual es cobertura, es cuidado, es cobijo, es alimento. Es alimento. Y acá lo tienen graficado clarísimo, es alimento. Dice, y lo puso delante, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo, levántate para que te despida. Interesante. Levántate para que te despida, para que te dé un abrazo y mi bendición. Y mi bendición. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas significativas de importancia espiritual encontramos en esta adopción de Samuel, el profeta Samuel, al futuro rey Saúl, esta adopción como hijo espiritual, alimentándolo, llamándolo para despedirse, darle la bendición, y diciéndole, espera aquí, espera, mas espera tú un poco, para que te declare la palabra de Dios. ¿Quién le declaraba la palabra de Dios? El Padre Espiritual. Por eso la adopción de un hijo espiritual siempre
siempre termina o culmina o es el punto más importante en la revelación por parte del Padre Espiritual de la visión recibida de Dios. Acuérdense que la revelación, ¿no? La revelación, la visión, siempre tenemos que estar relacionando visión con revelación. Entonces, el Padre Espiritual le va a dar una visión recibida de parte de Dios, pero relacionemos visión con revelación, porque la visión que surge de la revelación, siempre decimos, la visión que surge de la revelación de la palabra de Dios, y es lo que va a regir la función del Hijo Espiritual. Y es la función que va a empezar a cumplir ahora y que va a cumplir cuando le toque hacerlo. Ahora, durante la vida del Padre Espiritual o cuando herede al final el manto de siervo de Dios de su Padre Espiritual. Es muy importante eso. Realmente me asombra y por eso me gusta este capítulo. Este capítulo es uno de mis preferidos. Aparte del capítulo de la paternidad espiritual de Yahshua, este debe ser mi segundo preferido y tal vez el tercero sea el de Elías y Eliseo. Pero este es impresionante porque, como todo buen padre espiritual, Samuel le dio a Saúl instrucciones precisas. Y nosotros decimos, pero ¿es importante eso? Claro que es importante. El hijo espiritual, un verdadero hijo espiritual, debe buscar instrucciones precisas de su padre espiritual. Y obviamente el padre espiritual está obligado a darle instrucciones precisas a su hijo espiritual. Y eso es lo que hizo el profeta Samuel con el rey Saúl. Le dio instrucciones precisas en cuanto, por ejemplo, a que lo tenía que esperar en Gilgal. Le dio instrucciones precisas y le dijo, espérame aquí en Gilgal. Porque yo voy a venir y yo, el Padre Espiritual, voy a ejercer mi ministerio aquí en Gilgal. Así que espérame aquí en Gilgal y espérame porque yo voy a ejercer el ministerio que Dios me ha dado, porque yo soy tu Padre Espiritual y Dios me ha dado una visión basada en la revelación de su palabra para que cumpla una función. Así que todavía estoy vivo y todavía estoy ejerciendo la función que Dios me ha dado, así que espérame acá en Gilgal, que yo voy a venir a ejercer la función que me ha dado Dios, yo, que soy tu Padre Espiritual. Porque Dios me ha dado la función a mí, me ha dado la visión, la revelación y la función, y yo voy a ir enseñándote. Pero espérame que yo voy a venir a ejercer la función que a mí me corresponde, Y cuando yo ejerza esa función que a mí me corresponde, simultáneamente te voy a estar transmitiendo más y más revelación, enseñándote lo que vos debes hacer. Pero la función que Dios me dio a mí, que todavía estoy vivo, todavía no me morí, esa función me la dio Dios a mí. Así que espérame acá y yo voy a ejercer la función que Dios me dio a mí y te voy a seguir transmitiendo más revelación, enseñándote lo que debes hacer. Es tan profundo esto. Véanlo en 1 Samuel 10:8. Es tan profundo. Luego dice, bajarás delante de mí a Gilgal. A Gilgal. Vas a ir adelante a Gilgal. Muy bien. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. O sea, yo voy a hacer mi función, porque todavía estoy vivo y todavía estoy en funciones. Así que espérame en Gilgal, yo voy a ir y voy a ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, y eso es lo que yo tengo que hacer. Espera 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces, 1 Samuel 10:8 es un eje de la paternidad espiritual, es un eje. El padre espiritual le dio instrucciones al rey Saúl, a su hijo espiritual. Andá a Gilgal, espérame ahí, espérame. Y yo voy a ir y voy a descender a ti.
para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, o sea, para hacer lo que yo hago, porque la visión, acuérdense, la visión, basada en la revelación de la palabra de Dios, que ha determinado una función, la recibió el Padre Espiritual, no el Hijo. Así que mientras que el Padre Espiritual esté, Él ejerce la función que debe ejercer, y el Hijo debe esperar. Debe esperar. Espera 7 días. ¿No será mucho tiempo? No es mucho tiempo para nosotros, no sé para Saúl. Ya vamos a ver. Espera 7 días. Y yo voy a venir a ti y te voy a enseñar lo que vos tenés que hacer. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, pero te voy a enseñar lo que vos tenés que hacer. Lo aclaré un poquito más para que se les haga luz en su corazón, porque este es un eje de la paternidad espiritual. Entonces la pregunta de la gente que vio y escuchó profetizar a Saúl fue muy llamativa. Preguntaron acerca de quién era el padre espiritual de ellos. A ver, 1 Samuel 4 versículos más adelante, el 12. Dice, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que un hombre de Dios produzca hombres de Dios también. Un hombre de Dios, a ver, una planta produce semillas según su naturaleza. Lo dice la Biblia. Dice, no mezcles semillas. Y ya desde Génesis, Dios hizo las plantas según su género, planta que produce semilla. Hay una enseñanza espiritual en cada cosa de las Sagradas Escrituras. Planta que produce semillas. Y después dice, no mezcles las semillas, etc. ¿Qué es lo que está diciendo? Que un hombre de Dios produce hombres de Dios. Entonces, decían ahí, o cantaban, o habían inventado este proverbio, también Saúl entre los profetas. ¿Cómo Saúl entre los profetas? Claro, el hijo espiritual de un profeta no va a profetizar. Sin embargo, Saúl comenzó a fallar. Comenzó a fallar como hijo espiritual de Samuel. Cuando escondió el destino que Samuel le había marcado. Algunos se agrandan tanto que esconden lo que le ha marcado su padre espiritual como propósito para su ministerio. Se hacen los disimulados. Es lo que hizo Saúl. Tal vez Saúl no creyó en la visión del portavoz de Dios. Tal vez no creyó. Tal vez el padre espiritual le estaba diciendo, vas a ser un rey así, 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 la palabra de Dios y la Torá va a ser tu alimento, y el pueblo va a ser bendecido por vos, y vas a obedecer a Dios, vas a conquistar y vas a eliminar al ejército filisteo, y vas a matar a los filisteos, y vas a matar a su rey, y vas a engrandecer el nombre de Yahweh. Lo que sea. Es posible que haya dicho, esto será así, más o menos, mi padre espiritual ya está viejo. Me encanta Samuel cuando estaba viejo, las cosas que dijo, su último discurso. Búsquenlo y léanlo, su último discurso, espectacular. Ya estaba viejo, a ver, ya está viejo, Samuel estará delirando, chocheando, dicen en el lunfardo, y está diciendo tonterías, está delirando, está diciendo cosas sin fundamento. Ya está viejo, no, vamos a ver, vamos a esperar a ver cómo se dan los acontecimientos, para ver si es cierto o no lo que su padre espiritual le estaba revelando. ¿Será cierto o no será cierto? Vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas, a ver si todavía me quemo con este viejo. Me quemo haciéndole caso a este viejo. Me quemo identificándome con este viejo. Entonces mejor
vamos a ver cómo andan los acontecimientos. La verdad que eso es una falta de fe. Falta de fe. En el versículo 16 del mismo capítulo dice, y Saúl respondió a su tío, porque vino un tío. Y Saúl le dijo al tío, no al padre, al tío, toda la Biblia es cuestión de familia, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Este es Saúl, la verdad. Mire, dice, las asnas que se habían extraviado las encontramos, dice. Encontramos las asnas. Pero el propósito por el cual Dios lo había puesto como hijo espiritual de Samuel y le había dado la orden a Samuel de delegarle el manto de siervo, de rey, dice, más del asunto del reino, de que Samuel, lo dice clarito, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Se cayó la boca. Vamos a ver cómo anda la cosa, a ver si el viejo está chocheando o no está chocheando, ¿no? Entonces, en ese punto es donde, en ese punto de falta de fe, de falta de convicción, de falta de emuná, de falta de compromiso, de falta de lealtad con su padre espiritual, de falta de fidelidad con su padre espiritual y la palabra de Dios que le había sido revelada a través de su padre espiritual, en ese punto específico es donde Saúl comenzó a fracasar como hijo espiritual y al fracasar como hijo espiritual, comenzó a fracasar también como siervo de Dios. En este caso, empezó a fracasar como rey. Hebreos 11:6, Nuevo Testamento, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que se acerque a Dios, crea que Dios existe y que premia a los que le buscan. Ahora, la falta de convicción de Saúl es muy impresionante. Falta de convicción. ¿Por qué digo falta de convicción? Porque Hebreos 11:1 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Saúl no tenía convicción de nada, de nada. Aun cuando Dios lo confirma como rey entre todas las tribus de Israel, el pueblo sobre el que el Señor lo había puesto y sobre quien debía ejercer su servicio, no lo encontraban. Ya estaba confirmado como rey, pero lo buscaban y no lo encontraban. Estaba escondido. Seguimos en el versículo 21 del capítulo 10. Estamos yendo gradualmente por el capítulo 10. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Le buscaron, pero no lo encontraban al ungido rey. Tenía que ejercer un ministerio sobre el pueblo de Dios que le había sido designado por el Señor mismo. Pero Saúl se había escondido. Dice el versículo 22, preguntaron pues otra vez a Yahweh si aún no había venido. Miren a quién le preguntaron, ¿no? Preguntaron pues otra vez a Yahweh si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Yahweh, he aquí que él está escondido entre el bagaje. No lo encontraban. Preguntaron a uno, a otro. Vamos a preguntarle a Dios. Vamos a preguntarle a Dios. Vamos a preguntarle a Dios. Levantaron la oración al cielo y le preguntaron a Yahweh, a Dios, ¿vino o no vino el ungido rey Saúl? Y Dios le respondió. ¿Por qué? Porque todo el proceso había sido realizado por Dios, había sido establecido por Dios.
lo había elegido, se lo había puesto a Samuel como hijo espiritual, le había dado órdenes a Samuel cómo lo debía formar para hacer su servicio de rey. Entonces le preguntaron a Yahweh, que era quien lo había designado, y Yahweh le respondió: he aquí que Saúl está escondido entre el bagaje. Ahora, es interesante que nadie se puede esconder de Dios, ¿no? Es muy interesante eso. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dice el Salmo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú, allí estás. Entonces, acá vemos algunas cosas interesantes para destacar, para anotar, para memorizar. Vemos un desprecio, un menosprecio. Desprecio es sacarle valor, menosprecio es restarle valor. Como le gusta a usted, desprecio o menosprecio, pero eso es lo que Saúl hizo de Samuel como padre. Lo menospreció como padre, lo despreció como padre. Le restó a su padre toda autoridad espiritual. Su falta de respeto por su padre espiritual es lo que lo lleva a desobedecerlo vez tras vez. Es interesante la relación de respeto con obediencia. Eso pasa con Yahweh, nuestro Padre Celestial. Lo respeto, lo obedezco. La falta de respeto me lleva a la desobediencia. Cualquiera que desobedece la Torah le está faltando el respeto al Padre del cielo. Bueno, acá es lo mismo. La falta de respeto de Saúl por su padre espiritual lo llevó a desobedecerlo vez tras vez y a hacer lo que se le antojaba en lugar de alinearse con las instrucciones recibidas. Él hacía lo que quería. Él hacía lo que quería, pero recibió instrucciones, pero él hacía lo que quería. El padre espiritual le dijo lo que tenía que hacer, pero él hacía lo que quería. Y esto lo llevó al profundo fracaso que experimentó en su ministerio como rey y en su vida, y en definitiva lo llevó a la muerte, a su propia muerte. Y no solamente lo llevó a su propia muerte, sino que arrastró a la muerte a su propio hijo, a Jonatán. Es fuerte, pero Dios había respaldado con el poder de su espíritu, de su Ruach, el ministerio que le había dado a Saúl a través de su siervo Samuel. Lo había respaldado con su espíritu, con el espíritu de Yud-Hei, Vav-Hei, con el espíritu de Yahweh. 1 Samuel 11:6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. El Espíritu lo había respaldado con su propio Espíritu. Entonces Samuel llevó el pueblo a Gilgal para renovar el reino, para renovar el ungimiento, para renovar el manto que había, manto de siervo, que Dios había dado sobre Saúl. Eso está en 1 Samuel 11:14, dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Es importante que recordemos que con la autoridad que le confería la paternidad espiritual, su paternidad espiritual sobre Saúl, Samuel le había dado a Saúl instrucciones precisas acerca de lo que debía hacer. Lo debía esperar 7 días en Gilgal, para que el hombre de Dios fuera y ejerciera su ministerio allí, y le transmitiera más revelación, dijimos, enseñándole lo que debería hacer. En aquel lugar, todo el pueblo invistió a Saúl por rey delante de Yahweh. Invistió todo el pueblo a Saúl como rey delante de Dios.
Versículo 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Yahweh en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Yahweh, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Es importante la primera desobediencia, porque después hubo más, pero la primera desobediencia del hijo espiritual al padre espiritual. Y dicen, pero es un hombre, es un hombre, es un hombre, claro que es un hombre. El padre espiritual es un hombre, pero es el siervo de Dios. La Biblia no me dice a mí que Saúl fuera el siervo de Dios. La Biblia me dice que Samuel era siervo de Dios. Entonces, Samuel le había dado expresas instrucciones, ya lo vimos, de que esperar allí en Gilgal 7 días, de que el profeta iba a venir a ejercer su ministerio, a darle más instrucciones acerca de lo que debía hacer. Pero lo que quiero que usted note en este punto es que Saúl desobedeció a su padre espiritual y usurpó su lugar. Anote, usurpó su lugar. ¿Cómo lo usurpó? Haciendo aquello que debía hacer Samuel. ¿Quién lo tenía que hacer? ¿Samuel o Saúl? Lo tenía que hacer Samuel. Sin embargo, Saúl, el hijo, usurpó el lugar del padre e hizo lo que el padre tenía que hacer. Y se arrogó una autoridad propia que no le había sido otorgada. Te lo encuentra eso en el capítulo 13:8 de 1 Samuel. Dice que Saúl esperó 7 días, allí en Gilgal, 7 días. ¿Qué le dijo Samuel? Espera 7 días y yo voy a ir. Pero no creía. No creía, le faltaba el respeto a su padre espiritual, no creía que lo que el padre espiritual le había dicho. Yo voy a venir en 7 días. Vendrá, no vendrá. Este viejo por ahí se cae por el camino. ¿Vieron? O se retrasa porque le duele la cintura. A ver, esperó 7 días. Bien, 7 días. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. O sea, hay pastores que son hijos espirituales de alguien y cuando ven que tienen la iglesia y la iglesia que tienen empezó a crecer. ¿Y saben por qué le empezó a crecer? Sobre la base de la instrucción y la visión, la revelación y la función que recibieron de su padre espiritual. La iglesia le empezó a crecer, pero cuando lo empezó a crecer, también le empezó a crecer el ego. También le empezó a crecer el ego. Y dice, esto es mío. Esto es mío. Empezó a crecer el ego. Entonces, ahora yo tengo una responsabilidad con la iglesia. No, pero era tu padre espiritual, recibí instrucciones. No. La iglesia es mía. La iglesia es mía. Yo soy el pastor de esta iglesia. Mi padre espiritual, ¿qué tiene que ver con esta iglesia si yo soy el pastor de esta iglesia? La pregunta es, ¿sobre la base de qué instrucción edificaste esa iglesia? No, pero la iglesia es mía. Se te subió el ego. Entonces, lo que hizo, me encanta esto porque enseña tantas cosas. Entonces, el pueblo, la congregación, la iglesia, dice, se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, él. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. La pregunta es, ¿vino o no vino dentro del plazo señalado? Ustedes saben que sí vino. Entonces, y vi que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos, y le echa la culpa al mundo, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé pues, lo que hice un gran esfuerzo. Me esforcé pues y ofrecí
holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios que Él te había ordenado. ¿Cómo? ¿Yahweh le ordenó algo? No. Yahweh se lo ordenó a través de su padre espiritual, pero era mandamiento de Yahweh. Se lo ordenó a través de su padre espiritual. Por eso no dice que yo te había ordenado. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. No te olvides que el pueblo sigue siendo de Él. Ni tuyo ni de tu padre espiritual, sigue siendo de Dios. Por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. ¿Se dan cuenta lo que estaba haciendo Saúl? Contó la gente que se hallaba con él. Ahora yo tengo esto. Ahora tengo esta congregación. Era tanta gente. ¿Qué iba a ser tanta gente? Pero para él, estos son los que me responden. Iglesia. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. ¿Cuántos? ¿600.000? No, 600.000 no. 600. 600, nada más que 600. Por eso, 600, por su ego, desobedeció a su padre espiritual. Y ejerció él la función que debía cumplir su padre espiritual. Ya sabemos que Gilgal significa canto rodado, o piedra rodada, o piedra bola, o purificación. Y que un padre espiritual lleva a Gilgal, a su hijo espiritual, para circuncidarlo, para cortar los vestigios del mundo que quedan en él. Y realmente en ese sentido falló Saúl. Le quedaban demasiados vestigios del mundo, y aún en Gilgal, el lugar donde debía ser liberado totalmente del mundo, de sus debilidades, de sus concupiscencias, es allí donde empezó a fracasar, y donde Dios en su corazón decidió reemplazarlo, sacarle el manto a este siervo y pasarle el manto a un siervo conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó con el padre espiritual? Porque esta materia es paternidad espiritual. ¿Qué pasó con el padre espiritual? Samuel continuó teniéndole paciencia. Samuel continuó teniéndole paciencia y dándole una oportunidad tras otra. Pero ustedes dicen, pero Dios ya lo rechazó. No importa. A pesar de que Dios ya había rechazado a Saúl como su siervo, allí en Gilgal ya lo había rechazado y ya le había dado palabra a través del profeta, su padre espiritual. Y le había dicho, no pasaste la prueba, porque como hijo vas a tener que pasar la prueba. Vas a tener que pasar la prueba de hijo. Prueba de hijo. Y no la pasó. Y ya el corazón del padre había dicho, de Dios, el Padre de Dios, a este le saco el manto y se lo doy a otro. Sin embargo, Samuel, el profeta, el padre espiritual, lo tenía en el corazón y le siguió teniendo paciencia. Lo siguió tratando como un hijo espiritual. Lo siguió tratando de sostener, tratando de sostenerlo en su función. ¿Qué es lo que quería? Trató de seguir sosteniéndolo en su función para que pudiera heredar el manto de siervo de Dios, y le siguió dando tareas de acuerdo con la revelación que provino de la visión, de la revelación, de la visión. Le siguió dando tareas, lo trató de sostener a ver si podía
lograr la misericordia de Dios si este hombre se encarrilaba, si este hombre hacía teyubá, si este hombre aprendía a humillarse, si este hombre aprendía a obedecer, si este hombre aprendía a honrar a su padre espiritual. Y el padre espiritual Samuel, ¿qué ejemplo de padre espiritual siguió? Por eso leemos en 1 Samuel capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. Dios me hizo ungirte, entonces no seas cabeza dura, está atento, ponete atento a las palabras de Yahweh. ¿No es lo que está diciendo? 15:1. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, miren esta instrucción: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, niños y aún los de pecho. Las vacas matarlas también, las ovejas matarlas también, los camellos también y los asnos también. Pero la verdad, no había manera de que Saúl respetara a su padre espiritual. No había manera de que Saúl se ajustara a las instrucciones recibidas de parte de Dios a través de su padre espiritual. No había manera. Saúl continuaba desobedeciendo y haciendo lo que él quería, lo que a él le parecía lo mejor. Y lo vemos en unos versículos más adelante, en el 7. Y Saúl derrotó a Amalek, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. ¿Pero qué hizo? Desobedeció. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron. ¿Cómo? ¿Qué le dijeron a Yeshua? ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este para perdonar? ¿Saben lo que hizo Saúl? Perdonó. En lugar de Dios, cuando Dios le había dicho que lo mate. Dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. No había manera con este hijo espiritual pobre, ¿no? Cuando un hombre a quien Dios le da el manto de siervo, escuche esto, cuando un hombre a quien Dios le da el manto de siervo de Dios, no cumple con la misión que Dios le da a partir de la revelación que proviene de la visión, el Señor literalmente le quita el manto y se lo pasa a otro. Siempre es así, le quita el manto y se lo pasa a otro. Y usted dice: ¿pero lo vio eso alguna vez en su vida? No, ni quieran que les cuente las veces que yo he visto pastores líderes de su propia congregación, pero pastores líderes de pastores, con un ministerio potencial enorme, que Dios le sacó el manto y se lo pasó a otro. Lo vi, ni quieran que le cuente, porque es triste. Miren en el versículo 10, dice: y vino palabra de Yahweh a Samuel, al padre, siempre le hablaba al padre, siempre, y al hijo le hablaba a través del padre, nunca al hijo directamente, siempre al hijo a través del padre. Entonces vino palabra de Yahweh a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras.
Y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Y clamó a Yahweh toda aquella noche. Y madrugó, o sea, se levantó, clamó toda la noche y se levantó temprano, luego Samuel, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Se levantó a sí mismo un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Samuel clamó toda la noche a Yahweh. Yahweh le habló, le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y Samuel se entristeció y clamó a Yahweh toda la noche. No durmió porque temprano salió a buscar a Saúl para encontrarse con él. Sin embargo, vino Saúl a ese lugar, se hizo un monumento a sí mismo, dio la vuelta y se fue a Gilgal. Sin duda que Samuel tenía un verdadero corazón de padre hacia Saúl. Primero se entristeció, segundo clamó a Dios toda aquella noche, tercero madrugó para ir a encontrar a Saúl por la mañana, pero mientras tanto Saúl se había levantado un monumento a sí mismo y se había ido a Gilgal. Había venido a Carmel, pero no le interesaba ni ver ni escuchar a su padre espiritual. Había venido, pero la verdad, ni le interesaba ni ver ni escuchar a su padre espiritual, porque su propio mundo, sus propios intereses, su propio éxito lo atraía mucho más. Y en el versículo 13, como sigue: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Yahweh. O sea, tuvo que ir el padre espiritual a buscarlo, a donde él estaba. Y cuando lo vio venir, estaba agrandado el chico, el muchacho, el joven. No sé si sería tan joven ya, pero no importa. Pero estaba agrandado. Entonces, vino Samuel a donde él estaba. Y Saúl bendice al padre, hace las cosas al revés. Bendito seas tú de Yahweh. Yo he cumplido la palabra de Yahweh. Yo he cumplido. ¿Qué cumpliste? Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Y sacó la responsabilidad de encima. Se la pasó a la congregación. No, la culpa la tiene la congregación. De Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Dios. El pueblo fue el que los perdonó, pero lo hizo con un propósito de adoración a Dios, para sacrificarlas a Yahweh, tu Dios. O sea, la culpa la sigue teniendo vos y tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Entonces, interesante que el padre tuvo que venir al hijo. Y entonces empiezan mentiras, empiezan las justificaciones. Es el caso de aquellos que desobedecen a Dios y luego preguntan: ¿por qué me sucede esto a mí? Si soy un siervo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Porque dicen que cumplen la palabra de Dios, pero lo único que piensan es en hacer lo que les gusta. No se someten a ninguna autoridad y reconocen paternidad espiritual solo por compromiso, nominalmente, pero sin un verdadero respeto por el Padre, sin
un verdadero respeto por el Padre que Dios ha puesto sobre su vida. Dicen haber hecho la voluntad de Dios, pero el balido de las ovejas y el bramido de las vacas se oyen demasiado. Es metáfora, pero toma la metáfora. Dicen que hicieron la voluntad de Dios, pero el bramido de las ovejas y el balido de las ovejas y el bramido de las vacas se oye demasiado. Pero ellos continúan insistiendo en que conservan su corazón apegado a las riquezas de este mundo, pero lo hacen por el pueblo, o lo hacen por su familia, o peor todavía, para ofrendarlas en sacrificio a Dios. Por eso en el versículo 17, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel. Y Yahweh te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Lo había designado a Saúl para cumplir el propósito de Dios que le había dicho a Moisés, porque Yahweh tendrá guerra contra Amalec y Yahweh destruirá a Amalec. Ya se lo había dicho a Moisés. ¿Y saben qué? Un día llegó este hombre especial y Dios lo que le había dicho a Moisés, dice, este hombre va a tener la oportunidad de cumplir, dice Yahweh, lo que yo prometí, le voy a dar a este hombre la oportunidad de cumplirlo. Le voy a dar el honor de ser verdaderamente mi siervo y de cumplir mi propósito. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, no desobedecí, yo obedecí la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez el pueblo, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? ¿Se complace Yahweh en los sacrificios y no en la obediencia? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como pecado de adivinación. Saben que el pecado de adivinación es consultar a siervos de Satanás, adivinos, consultar a los espíritus del infierno, los espíritus satánicos. Y acá está diciendo, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se le terminó. Saúl fue rechazado por Dios, se le terminó. Pero él solamente continuaba pensando en su imagen personal. Había sido rechazado ya definitivamente por Dios. No le importaba. Le importaba su imagen personal. Yo soy el pastor de Israel, pastor de estas ovejas. Mi imagen personal. Es muy fuerte esta historia, ¿eh? Miren el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras.
porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Parece Adán, ¿no? Parece Adán cuando pecó. La mujer que me diste, la mujer que me diste. Bueno, es lo mismo está haciendo. Dice, yo he pecado, yo he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, pero no fue culpa mía, dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo, para que adore a Yahweh. Vuelve conmigo para que adore a Yahweh. O sea, tu respaldo me da autoridad. Te voy a usar de chapa. Te voy a usar de chapa. Te voy a usar tu respaldo para para seguir obteniendo el respaldo de la gente. Voy a decir, acá vengo con mi padre espiritual. Este es mi padre espiritual. Este es mi padre espiritual. Vengo con él. Es mi respaldo. Te uso como chapa. Te uso como respaldo. Te uso como argumento de que estoy respaldado por este Padre espiritual. Si yo tengo este Padre espiritual, yo soy igual, porque todos saben que yo soy igual, porque este es mi Padre espiritual. Acá se basa mi visión, mi revelación. Mira lo que le dice, ¿no? Mira lo que le dice. Vuelve conmigo para que adore a Yahweh. Pero Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahweh, y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Yahweh te ha sacado el manto de siervo de él. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Yahweh. Es de locos. Este Saúl era muy especial, ¿no? Yo he pecado. Está bien, yo pequé, yo desobedecí a Dios, desobedecí la palabra que Dios me dio a través tuyo, que son mi Padre espiritual, yo pequé. Pero ¿sabes qué? Necesito todavía tu respaldo, necesito tu chapa, necesito usar tu imagen, tu honor, tu testimonio. Te ruego que me honres delante de los ancianos. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh tu Dios. Muy fuerte, muy fuerte. Ahora, hay algo peor que le pueda pasar a un padre espiritual que perder a su hijo, a un padre carnal, a un padre así de carne y hueso. Hay algo peor que le pueda pasar a un hombre perder a su hijo. Hay algo peor algo más fuerte que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo más fuerte que la imagen tipológica de Abraham por sacrificar a su hijo Isaac. Hay algo más fuerte, hay algo peor que le pueda pasar a un padre que perder un hijo. Qué tristeza para el corazón de padre del profeta Samuel, qué tristeza. No tenía consuelo, no tenía consuelo. Miren el versículo 34, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaboa de Saúl. Y dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida.
Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Yahweh se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y Samuel lloraba a Saúl. ¿Saben por qué se arrepentía Yahweh? Por ver el corazón quebrado de ese padre espiritual. Samuel lloraba a Saúl. Y Yahweh veía llorar a su siervo por ese hijo espiritual que había tenido que le falló. ¿Qué le falló? Y Yahweh se arrepentía. Si bien es un antropomorfismo, entendamos también el dolor en el corazón de Yahweh. Literalmente el corazón de Samuel no hallaba consuelo por la pérdida de su hijo espiritual. Miren, no hallaba consuelo de tal manera que tuvo que intervenir Dios para cortar ese profundo dolor, porque ese padre espiritual no hallaba consuelo. Ya estamos en el capítulo 16, versículo 1. Dijo Yahweh a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Ya no llores más. Ya no llores más. Te voy a dar otro hijo en lugar del que te falló. Ya no llores más. No llores más. Te voy a dar otro hijo. Lo que sucedió entre Saúl y Samuel es una sombra de lo que sucedería, por ejemplo, entre Judas y Yahshua en el Nuevo Testamento. Es una sombra. Es lo mismo que sucedió con Yahshua en relación con Judas. Dice Mateo 26:14, entonces uno de los doce, y recuerden que estuvo orando toda la noche y después eligió a los 12. Entonces dice uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas traicionó a su padre espiritual por dinero. Judas traicionó a su padre espiritual por dinero. Perdió la posibilidad de recibir el manto de siervo de Dios de parte del Hijo de Dios, solo por enredarse en los negocios de la vida. Por eso después el rabino Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, es muy interesante, ninguno que milita se enreda. La Biblia está hablando de enredarse, de no enredarse, no enredarse. No trabajar, como algunos han entendido, no enredarse. Enredarse es embrollarse, enmarañarse, confundirse, complicarse, mezclarse, envolverse, comprometerse, entramparse, entorpecerse por los negocios de la vida. Entonces, yo quiero que de esta lección les quede claro y que intentemos entender el dolor del corazón de Jesús cuando le falló uno de sus 12 hijos espirituales. Y también la tristeza tan profunda del corazón de Samuel cuando su hijo espiritual, Saúl, fracasó como siervo de Dios. No fue que Dios no les había dado estos hijos tanto a Yahshua como a Samuel. No fue eso. Sino que es lo que la Biblia llama, eran hijos de perdición.
hijos de perdición. Lo vemos en Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. La verdad que es importante para nosotros que entendamos qué es ser hijo de perdición. Porque la lealtad es un elemento esencial en un hijo espiritual. La lealtad es un elemento esencial de un hijo espiritual. Este es el tema que vamos a desarrollar en la clase del lunes próximo, el tema de la lealtad como elemento esencial de ser un hijo espiritual, conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Creo que faltan unos 12 minutos para completar la clase, pero lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí y les pido que reflexionen sobre esto, desde los dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista de hijo como desde el punto de vista de padre espiritual. Yo no estoy hablando solamente para reflexionarlo desde el punto de vista de hijo espiritual, a ver si le he fallado a mi padre espiritual. Estoy hablando desde el punto de vista del padre espiritual, donde existe la posibilidad en un índice X de probabilidad, un índice probabilístico X de que te pueda llegar a pasar. Y tal vez ese índice probabilístico sea más elevado de lo que uno quisiera. Y tal vez te falle a lo largo de tu ministerio, a lo largo de tu paternidad espiritual, un hijo espiritual, y yo te diría que suerte. Pero tal vez te fallen 2, y hasta 3, o más. Depende de cuán fructífero sea tu ministerio y cuánto hayas entendido esta necesidad de formar hijos espirituales para heredarles tu manto de siervo de Dios. ¿Se puede ser que te falle un hijo espiritual? Eventualmente, ¿qué va a pasar con tu corazón? ¿Qué va a pasar con tu corazón? Pues yo los estoy invitando a todos ustedes. No los estoy invitando a ser hijos espirituales de alguien. Estimo que ya lo son. Los estoy invitando a ser padres espirituales de alguien. El objetivo de esta materia no es llevarlos a ustedes a aprender a ser hijo o a buscarse un padre. Sí, por supuesto, si no lo tenés, búscalo. Pero lo que estamos enseñando a través de esta materia es a ser padres espirituales. Porque si no tenemos hijos espirituales, la visión fundada en la revelación que determina nuestra función se muere con nosotros. Y no es la intención de que se muera con nosotros, la intención es que sea transferida a 1, 2 o 3 o más hijos espirituales para que continúen la labor que el Señor te reveló a través de recibir tu propio manto de siervo de Dios. Entonces, el elemento fundamental de esta materia es enseñarte a ser padre espiritual y a buscar hijos espirituales y a formar hijos espirituales. Y a veces podrás dedicar 1 año formando un hijo espiritual, o 2 años, o 3 años, y te diría más. A veces podrás dedicar a 10 años formando
algún hijo espiritual. Y un día te pasa como a Samuel, como con Saúl. Porque no fue en un día, pasaron muchos años en esta historia. Transcurrieron muchos años en que se desarrolla esta historia. Entonces un día te pasa como a Samuel con Saúl. Y tu corazón se quiebra. Y tu corazón se quiebra. Y querés abandonar todo. Te sentís tan defraudado, tan entristecido, tan lastimado, que querés abandonar todo. Pero yo te digo una cosa, así como Yahshua tenía 11 más, uno le falló. Tal vez ustedes me dirán, otro lo negó. Pero no tomemos en cuenta el que le negó. Uno le falló, el hijo de perdición. Pero había 11 más. Y de la misma manera, al profeta Samuel, uno le falló, pero había uno que fue conforme al corazón de Dios. Y fue fructífero de tal manera. Usó el manto que recibió de su padre espiritual de tal manera conforme a la visión que había recibido, que el trono de Israel fue establecido en el rey David. Y es un trono que no tendrá fin, y que Yahshua reinará como hijo de David. El trono fue establecido. Así que no te entristezcas, es imposible. No es imposible, no te voy a pedir eso. Es imposible que no te entristezcas. Pero no bajes los brazos. No dejes de luchar, no dejes de formar hijos espirituales. Aunque uno te falle, aunque otro te falle, no dejes de invertir tu tiempo y tu vida en formar hijos espirituales. Porque aunque el corazón de Samuel fue quebrado porque un hijo espiritual le falló, Dios le dio otro y estableció el trono de Israel a través de David. De modo que nuestro Redentor, nuestro Rey, reinará en el trono de David, hijo espiritual del profeta Samuel, en lugar de Saúl. Que esta lección les haya resultado de utilidad, y si la ven de vuelta, y si la pueden enseñar, y si la pueden difundir a otros, espero que a mucha gente, a muchos siervos de Dios, esta lección les resulte de utilidad para que realmente caminemos en este orden que estamos estableciendo en esta materia, en el orden de la paternidad espiritual que forma, y que lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos, esto manda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseñemos, formemos hijos espirituales para que el reino de Dios y la visión que Dios nos ha dado, basada en la palabra de Dios que determina tu función, no se termine con nosotros, sino que siga y siga y siga, hasta aquel día glorioso en que escuchemos el sonar de las trompetas y recibamos a nuestro Redentor en las nubes. Que Yahweh nuestro Dios los bendiga, que Yahweh nuestro Dios los guarde, que Yahweh nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia, que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes Shalom. Pongan siempre el nombre de Yahweh en todo lo que emprendan, en sus hijos, en su servicio, y es muy oportuno, y por eso los estoy bendiciendo con la bendición con que se bendice a los hijos de Israel, porque dice, pondrán mi nombre, dice Yahweh, sobre los hijos de Israel, y Dios los bendecirá. Y estamos hablando de paternidad espiritual. Pongan el nombre de Yahweh sobre sus hijos espirituales, y Dios los bendecirá. Nos vemos, si Dios quiere,
la semana que viene para una nueva clase de esta hermosa materia. Los esperamos. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.